Hola, soy Daniel Arce y les voy a presentar un poco el desarrollo que tuve para la actividad integradora. Bueno, lo primero fue desarrollar el AFD, donde se reconocen los diferentes lexemas válidos hay en Clojure. Los estados que son superiores a 100 son estados finales, en los cuales al llegar ahí genero un token y además de ellos se reinicia, por decirlo de alguna manera, el sistema, el cual tras llegar a uno de estos se debe regresar al estado cero. Entonces, un pequeño asterisco aquí y es que hay un estado 103 y un estado 123 que llevan un delimitador y aquí podemos decir que hace referencia a una función. Entonces, básicamente es esto porque un identificador y una función son prácticamente iguales. Lo único que va a ser una diferencia es que una función reservada o una palabra reservada más bien ya está predefinida. Entonces se llama una función que pregunta si es igual a cualquiera de las palabras reservadas. Y en el caso de que sí, se genera un token 123, que significa es una palabra reservada, y de lo contrario, de que es solamente un identificador. Y para implementar en Scheme la solución, aquí hice algo interesante o al menos algo diferente, que comúnmente se suele utilizar matrices, pero en mi caso planteé una serie de condiciones que lo que me hacen esas condiciones es cómo interpretar lo que es un brazo. Por ejemplo, pues cada brazo lo podemos definir como el estado en el que está, la entrada del carácter y a qué estado me lleva. Entonces, en Scheme lo que hice fue básicamente eso por medio de varias condiciones. Por ejemplo, en la parte de identificadores, aquí tengo, si el estado es 3 y me lleva un symbol head, entonces lo que debo hacer es irme al estado 3 voy con el siguiente carácter y el string que estoy formando va a ser igual al carácter que acabo de leer. Al inicio del código tengo varias listas con string. Decidí hacerlo con string para que estuviera formalizado el hecho de hacer comparaciones, ya que como voy a estar usando palabras reservadas, me pareció una buena idea. Estoy utilizando la misma función para las palabras reservadas y los caracteres especiales. Entonces estos strings son una forma o un atajo para saber si algo es un delimitador, si es un signo matemático, un signo de lógica, etcétera. Y entonces symbol head es una función que lo que hace me retorna verdaderos si algún carácter pertenece a cualquiera de estas listas y un falso en el caso de que no. Y entonces aquí está lo que les comentaba sobre la diferencia entre una función y un identificador, que lo que hace es básicamente una vez que se forma un identificador, pregunta si este pertenece a alguno de estos de aquí, o sea, si es igual a uno de estos, que en caso tal se va a generar un token diferente. La lógica del programa en sí es básicamente el ir leyendo los caracteres. O sea, la función leer archivo lo que recibe es el estado, el carácter que acabas de leer y un string que estás formando. Y una vez que se genera, que llegas a un estado receptor, o sea, un estado mayor a 100, lo que haces es generar el resultado, como por ejemplo aquí, que es el del string, que lleva un token 114, con el string que acabas de formar y además vas a seguir leyendo. Entonces la lectura se acaba hasta que el carácter que tengas sea un elf, que vendría siendo como un vacío o un nulo en cuestión de caracteres. Entonces, esto de aquí lo que me hace es generarme una lista donde cada elemento de la lista va a ser una pareja donde tengo en el car un número que me indica el número del token y en el CDR voy a tener el string con el cual se formó dicho token. Entonces, al final de leer el archivo, lo que tengo es una lista de tokens que son el número y el string que me lo formó, con el cual después lo que hago es hacer un mapeo de la función imprime. Imprime lo que hace según el número del token, me crea una etiqueta en HTML, el cual va a llevar como clasificador de, pues como usamos CSS para que tenga un estilo diferente, va a llevar un clasificador distinto y el contenido de la etiqueta va a ser el CDRX, que vendría a ser, pues como habíamos dicho, el string que me formó ese token. Entonces lo que se hace es un mapeo de esa función que está aquí bajo el nombre de escribe cuerpo, que lo que hace es mapear la función escribe con mi lista de tokens, que recordemos que tokens es la lista que se forma con la función de leer archivo. Entonces es básicamente eso. Hay una función que se llama genHTML, que lo que hace es evaluar cuatro funciones, que es la de escribir el inicio, que es el escribir el cuerpo y escribir el final, y por último cerrar el archivo. Que si por ejemplo observamos, acá está la carpeta donde tengo mis archivos. Vemos aquí que no hay un index HTML, pero una vez que ejecutemos el código va a existir ese archivo. Por ejemplo, acá le doy a run y como le di a run, aquí ya existe este archivo, pero aún no tenemos nada de contenido de HTML porque necesitamos correr la función de genHTML.
Entonces proseguimos y le damos gen HTML. Y acá es una impresión de que acaba de hacer varios métodos, que esos métodos son las de escribir en este archivo. Entonces con esto ya tendríamos acá nuestro archivo de HTML con texto, que si nos vamos acá otra vez, vemos que ya está todo el contenido. Y si procedimos acá a abrirlo, y ya podemos ver que nuestro archivo de index.html está con las diferentes clases que definimos en CSS. Y por ejemplo, aquí ya podemos ver de que están bien, se identifican los números, se identifican los casos de error. Por ejemplo, aquí que se quería formar un número flotante, pero al final le pusimos una J, entonces eso hizo que estuviera mal. Acá que pues, quisimos generar un identificador, pero al final pusimos una llavecita y eso hizo que estuvo mal. Y por ejemplo, aquí queriendo generar pues un número, le pusimos una letra después y entonces eso hace que no esté completo, por ejemplo, el de notación científica. El de notación científica pues lleva un número que pues debería ser flotante convencionalmente, le sigue la E, seguido, si quieres, de un signo de menos o de más, y seguido de eso debe ir obligatoriamente otro número por lo menos. Entonces, ese es básicamente el funcionamiento que tiene. En cuanto en términos de complejidad, podríamos decir que la función de leer archivo es básicamente lineal, pero hay bastante peros con eso, como por ejemplo que el ejecutar alguna de estas condiciones, o sea, el hacer un cambio de estado, va a tener una complejidad que va a depender directamente del tamaño de tu FD, entonces no es totalmente lineal. Y aquí hay otro pero importante y es la identificación entre un identificador y una palabra reservada. Y el detalle aquí es que la función que te identifica entre uno y el otro es una comparación y como es una comparación de string, el problema aquí es que tienes que leer todo el string para poder asegurar que sean iguales. Entonces aquí tiene una complejidad lineal que depende del tamaño del string y también, como hay varias palabras reservadas, va a depender de todas las palabras reservadas que estén disponibles. Así que en el peor de los casos, donde literalmente todo el código sean palabras reservadas e identificadores, el tiempo de ejecución de leer archivo vendría a ser cuadrático, pero como esto no es muy usual, es muy probable que el tiempo de ejecución llegue a ser solamente lineal en cuanto a leer archivo, con el pero también de que tenemos aquí un acceso a los diferentes brazos. Ahora, la parte de escritura es casi totalmente lineal, con algunos peros, como que el caso base tiene pues una complejidad constante, ya que debes escribir el inicio y el final que está como base de un HTML, y en medio de esto va escrito el cuerpo, que el cuerpo pues sí que tiene una complejidad lineal que depende de todos los tokens que hayas generado. Y esto sería básicamente todo. Hay algunas otras funciones complementarias, como por ejemplo is, que is le mandas un carácter y le mandas un tipo que básicamente esta función de is lo que hace te valida si un carácter que le mandas a manera de string pertenece a una lista, como por ejemplo is de más con los mat signs, lo que te debería regresar es un verdadero porque vemos acá que mat sign existe el signo de más.